Vamos a explicar la Casa del Rey. La Corona es un órgano constitucional que tiene atribuidas una serie de funciones tasadas y debidas. El titular de la Corona es el Rey. Precisa este órgano de una dotación para poder ejercer dignamente las funciones que tiene atribuidas por la Constitución. El artículo 65 de la Constitución establece todo un aparato de auxilio y administración al servicio del jefe del Estado para el cumplimiento de esas funciones que tiene atribuidas. Esta administración es común a todas las jefaturas de Estado. Dice el artículo 65 que el Rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa y distribuye libremente la misma. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Respecto a la regulación de este artículo 65, conviene resaltar, en primer lugar, que por una parte se regula lo que se llama la dotación de la Corona, es decir, los bienes al servicio de la Corona, que constituyen, por una parte, la dotación de los presupuestos generales del Estado y, por otra, todos los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio nacional. Hay que resaltar que el patrimonio nacional ya se ha desgajado de la Casa del Rey y es administrado por un Consejo de Administración que depende del Gobierno. Por lo tanto, nos centraremos en analizar brevemente lo que es la dotación de la Corona y, en concreto, la Casa del Rey. La dotación de la Corona no es un sueldo, sino una asignación que va destinada a la jefatura del Estado para el desarrollo de sus funciones. Se trata de una cantidad global que se fija anualmente en los presupuestos generales del Estado. Esto supone, por una parte, que esa cantidad tiene que ser satisfecha de manera obligatoria, lo que supone que se consideran como fondos consolidados. Por otra parte, permite esta asignación anual realizar una revisión y una adecuación de la cantidad global asignada cada año. Además, la inclusión en los presupuestos generales del Estado permite un control parlamentario, al menos inicial. Es verdad que únicamente existe un control parlamentario inicial y un control preventivo, administrativo de tipo contable, pero que se limita al aspecto formal. Hay que decir que la dotación que recibe la Corona no es susceptible del control por parte del Tribunal de Cuentas, ya que, como establece la Constitución, el Rey distribuye libremente esa cantidad, por tanto, no es posible examinar los aspectos materiales de ese gasto. Por otra parte, y sabiendo ya que la Corona goza de una amplia autonomía desde el punto de vista financiero y de la distribución de esa dotación, pasemos a contemplar qué entendemos por la Casa del Rey. La residencia del Rey y de su familia fue, en su momento, el embrión de la administración pública. Con el advenimiento del Estado constitucional y la consecuente separación de poderes, la Casa del Rey se configuró ya como un organismo encargado exclusivamente de la administración y el patrimonio de la Corona. En este sentido, el artículo 65 de la Constitución, al constitucionalizar este aparato administrativo al servicio de la Corona, fue objeto de un desarrollo normativo ya desde muy tempranos momentos. Existe un decreto del año 75 que creó la Casa de Su Majestad el Rey y después de promulgarse la Constitución se dictó un nuevo Real Decreto, que es el Real Decreto 434 de 1988, que es el que dio planta constitucional a la Casa de Su Majestad el Rey. Este Real Decreto del año 88 ha sido modificado en numerosas ocasiones, la última de las cuales tuvo lugar en el año 2010. El artículo 1 del Real Decreto del 88 define a la Casa del Rey como el organismo que, bajo la dependencia directa de Su Majestad, tiene como misión servirle de apoyo en cuantas actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como jefe del Estado. En primer lugar, debemos considerar la naturaleza jurídica de esta institución. Respecto a su personalidad jurídica, el Tribunal Constitucional ha destacado que se trata de una organización estatal no insertada en ninguna de las administraciones públicas. Y esta organización es independiente en su gestión
y admite, por tanto, una regulación propia del estatuto del personal a su servicio. Sus actos son públicos y están sometidos al control jurisdiccional a través de la vía contencioso-administrativa e incluso eventualmente en la vía de amparo constitucional. El fundamento de la institución de la Casa del Rey viene a ser la irresponsabilidad que tiene el monarca en el ejercicio de sus funciones. Si en el orden político esa irresponsabilidad precisa del refrendo de algún miembro del Gobierno o incluso también del presidente del Congreso de los Diputados, en el orden jurídico la irresponsabilidad del monarca requiere también de un sujeto pasivo que asuma la responsabilidad de las acciones en materia de personal y en materia patrimonial que pueda ejercer el rey. En este caso es el jefe de la Casa Real, de la Casa de Su Majestad, quien gestiona y administra la dotación, pero ello no se contrapone con el mandato constitucional de permitir al monarca que distribuya libremente esa dotación, puesto que únicamente asume esas funciones el jefe de la Casa desde el punto de vista externo, para asumir la eventual responsabilidad que se pudiera dar. Respecto a las funciones o misiones un poco más concretas que tiene la Casa de Su Majestad, podemos destacar dos planos. En un plano interno, evidentemente, todos los servicios de infraestructuras materiales y personales están precisamente para posibilitar el ejercicio de las funciones que competen a la jefatura del Estado y que afectan sobre todo al protocolo, a la seguridad, a los honores, así como la organización del régimen interno de la residencia de la familia real. Por otra parte, también hay un plano externo que se refiere a las relaciones del rey con los organismos oficiales, con las entidades y los particulares que tienen relevancia pública. De esta manera, la Casa de Su Majestad permite la realización de esas funciones simbólicas y representativas que corresponden al rey, insistimos, en el plano externo. La estructura de la Casa comprende tres grandes órganos, tres grandes instituciones o órganos. Por un lado estaría la jefatura, por otro lado la Secretaría General y por último el cuarto militar. La jefatura, cuyo titular es el jefe de la Casa, ejerce la dirección e inspección de todos los servicios. Su misión es asegurar el óptimo funcionamiento de los servicios y el cumplimiento de las misiones asignadas a la Casa. La Secretaría General, que se divide en una serie de unidades, entre las que podemos destacar el Gabinete de Planificación y Coordinación, la Secretaría de Su Majestad la Reina o la Secretaría de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, tiene como función fundamental la tramitación de los asuntos que corresponden a la actividad y a las funciones de la Casa de Su Majestad, es decir, resolver, proponer o despachar los temas y asuntos que sean necesarios. El secretario general, además, es el segundo jefe de la Casa de Su Majestad y, por lo tanto, sustituirá al jefe de la Casa en caso de ausencia o enfermedad. El cuarto militar lleva a cabo la preparación de las actividades militares de los miembros de la familia y mantiene las relaciones de carácter militar con las autoridades del Ministerio de Defensa. Constituye, por tanto, la representación de honor de los ejércitos al servicio inmediato del rey. Por último, cabe mencionar la Guardia Real, que es una unidad militar que proporciona la Guardia Militar, rinde honores y da escolta solemne a Su Majestad el Rey, a los miembros de su familia y a otros jefes de Estado extranjeros que visiten a España oficialmente. Por último, el Servicio de Seguridad es el responsable de la seguridad inmediata de la familia real. Está constituido por una jefatura y por fuerzas de seguridad del Estado. Cabe finalizar esta breve exposición acerca de la Casa del Rey mencionando la problemática que ha sido puesta de manifiesto por parte de algunos sectores de la doctrina respecto a la norma utilizada para regular la organización interna de la Casa del Rey y los nombramientos de la misma. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los artículos 56 y 64 de la Constitución establecen el refrendo obligatorio de todos los actos del rey y, sin embargo, se exceptúan de este refrendo obligatorio por vía del artículo
65, el nombramiento de los miembros civiles y militares de su casa. La regulación por Real Decreto, tanto de la organización interna de la Casa como de los propios nombramientos de estos miembros civiles y militares, decimos, ha sido puesta en cuestión por algún sector de la doctrina porque entiende que es un instrumento normativo inadecuado, que en algún modo cercena esta capacidad que tiene el rey para nombrar libremente a los miembros de su casa. Por otra parte, se ha venido a contestar a esta objeción explicando que el Real Decreto otorga juridicidad a un acto libre del monarca y además permite salvar la responsabilidad del rey trasladándola a la persona que refrenda ese Real Decreto, que es el presidente del Gobierno. En este sentido, hay que aclarar que la Casa del Rey no tiene autonomía reglamentaria similar a la que pueden poseer otros órganos del Estado, ni tampoco tiene reserva de ley. Por lo tanto, el instrumento Real Decreto, aunque puede ser discutible, quizá sea la única forma a través de la cual se pueda regular la organización interna de la Casa. La ventaja que tiene es que al llevar el refrendo de un miembro del Gobierno permite trasladar la eventual responsabilidad de esos nombramientos a una persona distinta al rey. Y por último, destacar también que recientemente ha sido manifestado por parte de la doctrina la preocupación sobre el control de los actos de la Casa, de forma que se ha hecho una defensa de la fiscalización total por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa de todos los actos de la Casa del Rey e incluirla también en esa posible fiscalización contencioso-contable por parte del Tribunal de Cuentas.